Muy buenas tardes. La Corte Superior de Justicia de Junín les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Los principios de Bangalore y su irradiación en la justicia peruana, que se desarrolla en modalidad presencial y virtual. La misma está siendo transmitida en vivo a través de nuestro Facebook oficial de la Corte Superior de Justicia de Junín. Saludamos de manera especial a los jueces y juezas, al personal jurisdiccional y administrativo, así como al público que nos sigue de manera presencial y virtual. Para dar inicio a esta actividad académica, invitamos al doctor Ricardo Corrales Melgarejo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, a dar las palabras de bienvenida. Doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, profesor de Filosofía y Derecho, juez fiscal superior, mis más grata bienvenida a la Corte Superior de Justicia de Junín. Él va a tratar el tema los principios de Bangalore y su irradiación en la justicia peruana. Recordemos que en esta ciudad se reunieron magistrados de todo el mundo para establecer principios en la impartición de justicia, que es importante que los conozcamos, porque estos son como un faro que ilumina nuestra gestión, nuestra impartición de justicia, y ese es el aporte que nos trae el profesor Miguel Ángel Villalobos Caballero, a quien le doy la bienvenida y doy por inaugurada la presente actividad académica. Bueno, voy a tomar asiento en la primera fila para escucharlo, profesor. Permiso. A continuación, tenemos el honor de presentar al ponente de esta conferencia magistral, el doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. El doctor Villalobos es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Filosofía en Derecho y máster en Filosofía por Europa, con reconocida trayectoria académica y amplia experiencia en el estudio de la ética y la filosofía jurídica. Invitamos al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero a desarrollar su ponencia titulada Los principios de Bangalore y su irradiación en la justicia peruana. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mis saludos a las personas que han venido presencialmente, especialmente al doctor Ricardo Corrales, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, y también a las personas que nos ven a través de los medios virtuales. Es así que en esta oportunidad vamos a tratar un tema que aproximadamente en el Perú se viene trabajando a nivel académico, a nivel de las Cortes Superiores, de Lima y de provincias, igualmente en el Ministerio Público, porque en cuestión de valores no es tanto que corresponda a un juez, a un policía, al aparato estatal o al Ministerio Público. El valor es el valor, el respeto, la responsabilidad, pero hay valores propios de acuerdo a los oficios o profesiones. Es así que, por ejemplo, los principios de Bangalore han irradiado de tal manera en el mundo, porque esto se concibe en la India, que usualmente se usa en los Estados Unidos, en varios países de Sudamérica, Centroamérica, y lo único que quiere hacer es simplemente escoger ciertos valores, porque hay un sinnúmero de valores en el cual le dan preponderancia. Por ejemplo, en el mundo de la estimativa jurídica y de la axiología jurídica, si bien es cierto, ambos se conocen, ¿no?, como el estudio de los valores, ¿cuál es la diferencia entre axiología y estimativa jurídica? En primer lugar, aquellos que les guste este tema lo pueden encontrar en pensadores filosóficos como Nicolás Hartmann,
lo pueden encontrar en Max Scheler, ¿no? Lo pueden encontrar en Edmund Husserl, pensadores que sacaron a los valores del derecho, que antes era justicia e injusticia, porque eran clasificados como del mundo espiritual. Antes aplicar los valores en los sistemas jurídicos europeos era una cuestión de buen o mal espíritu. ¿No es así? Pero ya esta investigación metodológicamente se dieron cuenta que en el mundo de los valores hay valores sociales, por ejemplo, ¿no? El respeto, valores políticos, la democracia, valores científicos, la verdad, y cómo no, valores jurídicos, como la justicia, la seguridad jurídica, el bien común, la libertad. Eso sí nos aboca a todos los que somos partes del sistema jurídico. Siempre al comenzar una conferencia tengo unas palabras, ¿no?, que las he escrito para ustedes. El tema es interesante y actual por cuanto a la fecha existe una crisis de las instituciones del Estado. Yo pregunto y yo me respondo, de acuerdo a la percepción ciudadana, no hay ninguna institución del Estado que haya aprobado, en términos cristianos, que nos levante el dedo la ciudadanía. Eso significa en crisis. Instituciones como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y entes autónomos como cuál, el Ministerio Público, tenemos también la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones y otros más. Esa es la estructura que tiene la Constitución Política de 1993 para darle idea de un Estado democrático y un Estado constitucional del derecho. Entonces, estamos en crisis como instituciones y hay que ponerle un remedio. Ese remedio se llama los valores. Continúo. Existe una serie de instrumentos éticos, comenzando con los códigos de ética. El Poder Judicial tiene su código de ética, particularmente para cada institución. Por ejemplo, el Ministerio Público, aquellos que le interesa, ¿no?, tiene varias normas y una que me encanta es el Código de Comportamiento. O sea, además del Código de Ética, viene un Código de Comportamiento. ¿Por qué es positivo para el Ministerio Público? Porque vienen 4 ítems. Primero, el concepto. ¿Qué cosa es integridad? ¿Qué cosa es autonomía? ¿Qué es responsabilidad? Segundo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué debe hacer el servidor, el asistente de función fiscal o el fiscal para cumplir estos valores? Tercero, lo más bonito, te dice, este es el camino del bien. Por ejemplo, es correcto guardar reservas sobre los asuntos del Ministerio Público. Es incorrecto llevar información no autorizada a otros sectores. Entonces, ya no te tiene con la ética en qué quería decirme, un poco abstracto, no. Te dice, estas son las pautas para cumplir y ajustarse a los fines de la institución. Entonces, en el caso de los principios de Bangalore, simplemente no es que quieran imponer. En ética nada se impone, sino le dice, mira, nos hemos reunido en la India, presidentes de distintas partes del mundo, y hemos considerado que de estos 30, 40, 50, estos son los más fundamentales, estos son instrumentos. Esta conferencia lo que quiere ahondar es qué significa cada uno de los principios de Bangalore y cómo irradian a la justicia peruana, sobre todo en el tema de la independencia. Rápidamente para saber, ¿no?, ¿cuáles son los valores de estos principios? Tenemos independencia, independencia. 2, tenemos valores como la imparcialidad. 3, integridad, tal vez el más importante de todos ellos. 4, el valor de la corrección,
Un juez tiene que tener ese valor en mente. Tenemos también el valor 5, igualdad. Y por último, el sexto, que involucra a 2 valores. Deberían ser 7, ¿no? Si les preguntan, no. Son 6, sino que el último vienen 2 valores en uno, como uniéndolos simbióticamente, competencia y diligencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir en esta conferencia? Que realmente la ética o la moral son conceptos que no son inherentes al ser humano. Inherentes, por ejemplo, puede ser la libertad. Si queremos en este momento nos paramos y nos retiramos. Si queremos nos sentamos y escuchamos, ¿sí o no? Todo el día nosotros estamos eligiendo o una cosa u otra cosa. Cuando escoges, por ejemplo, si yo escojo este vaso, ya no puedo escoger este vaso, ¿me entiende? Entonces, lo que quiere la ética, la moral, la ética como teoría y la moral como práctica de la teoría, simplemente es que estemos en la ruta correcta, indicada, adecuada. Entonces, ¿qué sería para ustedes lo más valioso en el sistema de justicia? La jerarquía, la autonomía, la independencia, la integridad, la corrección. Entonces, ustedes harán su análisis y dirán, este para nosotros es muy importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, que justo le estaba comentando al doctor, que hay un libro interesante. Miren, se llama El derecho dúctil, Gustavo Zagrebelsky. Es un señor que todavía está vivo, casi a los 80 años, es un profesor italiano y es un constitucionalista. Entonces, cuando tú quieres saber de algo, entonces dice un profesor, dice, doctor o profesor, ¿cuál es la metodología que nosotros vamos a llevar para comprender o el derecho penal o la filosofía del derecho, tal vez la gestión pública? Entonces, hay un método y por eso lo he traído acá. Es bien sencillo. El método se llama el método LEAS. LEAS. L de leer, E de estudiar, A de analizar y S de sintetizar. Entonces, cuando comienza una reunión y yo le pregunto a uno de ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿De qué año es el Código de Ética del Poder Judicial? Alguna de ustedes 3. Entonces, no, simplemente es el ejemplo. De repente una lo sabe, de repente todos lo saben, pero, por ejemplo, he estado revisando y el Código de Ética de ustedes, que es bien interesante y no es engorroso ni largo, acá está, miren, si es que no ha sacado otro, me corrige por favor, doctor, yo he sacado uno al azar, pero me parece que este es el último, uno de los últimos, publicado en El Peruano el 6 de diciembre del 2018. Esperemos que ese sea, ¿no? Correcto. Entonces, cuando uno le pregunta, entonces la gente dice, ¿tenemos un código de ética? ¿Y hace cuántos años se ha dado ese código de ética? ¿Y cuántos artículos tiene ese código de ética? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero a través del método LEAS? Que tú no puedes comenzar por el final. Si yo te hago una pregunta, no me vas a sintetizar. ¿Por qué? Porque para que tú me sintetices algo, primero tienes que haberlo analizado. Para que tú me puedas decir tu análisis, primero tienes que haberlo ¿qué? Estudiado. Y segundo, antes de estudiar, tienes que elegir tu objeto de estudio. ¿Entienden? Tienes que haberlo leído. Vamos a poner un personaje, 2 personajes importantes en la ética y que nos ayudan en el sistema de justicia del Poder Judicial. Por ejemplo, vamos a escoger un personaje, Platón, y luego lo vamos a escoger Aristóteles.
Entonces un alumno, ¿no? Una persona que está en la conferencia diría, doctor, pero ¿por qué se va tan lejos? Estamos hablando casi de 2500 años. Justamente ¿por qué? Porque esos hombres, esos griegos antiguos, clásicos, uno con la República, escribiendo Platón, sus diálogos, y el otro con su Ética de Nicomaco, ahorita en Harvard, en Salamanca, en la Universidad de los Estudios en Roma, en Colombia, siguen haciendo tesis de posgrado en el cual, en el pie de página, está Platón y está Aristóteles. Entonces la pregunta es, ¿y cómo ha hecho estas personas para atravesar todos los tiempos? ¿Por qué? Porque hicieron obras. Vamos a coger la obra de la República de Platón. Primero lo leo. Miren, el método es sencillísimo de parte de un profesor, lo leo todo. Tú le dices al alumno, ¿qué es lo que más te gustó de la obra de la República? Doctor, la verdad, solo leí el capítulo 3. Te dice, ¿y por qué no el 1? ¿Por qué no el 2 o el 4 o el 5 o el 6? No, es que este me pareció el más adecuado. Está mal, hay un error. Yo no puedo hablar, ¿entiendes?, de una realidad. Es como que en este auditorio, diría Husserl, tápese un ojo y no lo veo al presidente. O este ojo y no veo a muchas personas. Tengo que verlo todo. La persona que le gusta el conocimiento tiene que entender, quiero hablar de integridad, quiero hablar de corrección, quiero hablar de competencia, quiero hablar de diligencia, porque lo único que hace el principio de Bangalore es enumerártelos. Eso hace que en la axiología, estos son los valores, pero cuando tú dices, este valor, este principio es mucho mejor que el otro, ahí empleas la estimativa jurídica. Repito, la axiología dice personas, sillas, techo, ¿sí o no? Nada más. El otro dice, de esto, ¿qué es más importante? ¿Las sillas, la mesa o las personas? Y tú dices, las personas, porque las personas tienen dignidad y tienen libertad. Eso se llama. Entonces, los principios de valores vienen a ser prácticamente un estudio de ¿qué? De axiología y de estimativa jurídica, una de las ramas, después de la ontología y la lógica, de la filosofía. La filosofía europea, la filosofía inca, por ejemplo, Amazúa, Mayuya, ¿entiende? Son selecciones y jerarquías. ¿Cuáles son los requisitos de todo valor? Sencillo, tienen una polaridad, blanco, negro, gordo, delgado, alto, bajo, justicia, injusticia, poder, impotencia. ¿Me entienden? Todo valor tiene su contravalor, pero no solamente, tiene también su jerarquía. Decimos nosotros, la justicia es el valor supremo. ¿Supremo frente a quién? Frente a los otros fines o valores como la seguridad jurídica. ¿Me entienden o no? Entonces, para entender las nociones de los principios o valores de Bangalore, primero hay que hacer un breve estudio ¿de qué? De la axiología y de la estimativa jurídica. ¿Y cuál sería el método? El método LEAS. Entonces, esta es la obra, por decir, de la República. Una vez que lees todo, por ejemplo, acabo el día viernes como presidente encargado de mi institución, mandar un oficio con copia del fiscal de la Nación, indicándole, los invito a leer el Código de Ética, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de la Carrera Fiscal, le mandé un documentito a todos, las normas sobre comportamiento. ¿Qué les estoy diciendo? Simplemente un ansia de elevar el estándar, el nivel, porque si tú preguntas, no saben ni fechas. Por ejemplo, la ley de ética, el Código de Ética del funcionario público, ¿de qué año es? ¿Y quién lo otorgó? Entonces la gente dice, ¿pero para qué queremos saber eso? Es importante, lo dio Alejandro Toledo. Curiosamente, ni él lo aplicó. ¡Qué curioso! Así somos
nosotros, no digo peruanos, los latinoamericanos, nos entra la información por un oído, no la asimilamos y la sacamos por el otro oído intacto, como caminar por el barro sin mancharse. Nada cogemos del conocimiento. Entonces, gracias al doctor Corrales, estoy presente simplemente para invocar, exhortar, ¿de qué? De que todos nosotros, la comunidad en la región de Junín, tenemos la obligación de leer los instrumentos básicos y le estoy dando el método. Volvamos con Platón. En Platón me gustan dos figuras importantes. Por ejemplo, la alegoría de la caverna. Esto mata arrogancias. Imaginemos una cueva, ¿correcto? Hay gente que está viviendo ahí a espaldas de la puerta, de la entrada donde entra la luz, con seres imaginarios, con sombras. El pensamiento que van a tener ahí no es nítido. ¿Qué es lo que recomienda Platón? Salgan de la cueva, ¿no? Como yo le digo a los jóvenes, antes de hablar cualquier cosa, vivan, equivóquense, lloran, rían, amen. Estén conectados con la vida, no estén en platea. Esa es la vida. Igualito, ¿quieren conocimiento? Hay que salir de la cueva. Pero hay una historia que también está en la República de Giges. Ese Giges, siempre lo repito, es importante. ¿Por qué? Porque te demuestra uno la condición humana y cualquier persona puede pecar o cometer un delito. ¿Qué quiere decir? Irse contra las normas establecidas. Giges es un campesino. Giges simplemente para con las ovejas y todos los que ven a las ovejas, el rebaño. Pero un día siente un sismo. ¿Y qué dice la historia de la República en Platón? Ve que la tierra se abre en dos. Y él baja, desciende. Él desciende y encuentra, según la historia de Platón, un caballo metálico. Es una ficción, no es una realidad, como una novela. Dentro del caballo él aprecia que hay un hombre, un cadáver. Está muerto. Pero tenía un anillo que brillaba, valioso. ¿Y qué hace este hombre de campo? Este pastorcito, como nadie lo ve, le quita el aro y se lo pone. Cuando él llega también al rebaño con los demás y están hablando de su rey porque consideraban que era un rey malo, te das cuenta, y tenía una mujer muy hermosa, su esposa, él comienza a jugar con el aro y cuando lo gira hacia la izquierda, por decir, él desaparece. Y cuando lo retorna, vuelve a aparecer. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si tuvieran esa oportunidad de desaparecer, ¿qué harían? De repente alguien me jala los pelos, ¿sí o no? O de repente se lo jalan al presidente. O de repente se van. ¿Se da cuenta o no? Entonces, este hombrecito, ¿qué hizo? Mató al rey y ultrajó a la reina. ¿Cuál es el mensaje sobre la ética de Platón en la República? Que nosotros somos de una manera cuando nos ven o cuando nos vemos, y somos de otra manera cuando no nos ven. ¿A dónde apunta la ética? No solo cuando te ven, sino en especial cuando no te ven. Si tú tienes esa conexión de portarte de una manera cuando te ven y de portarte de esa manera cuando no te ven, ahí tienes uno de los valores de Bangalore, la integridad. ¿Ven qué importante? Otra persona importante, sacada de la filosofía, es Aristóteles. Sócrates no escribió nada, pero tuvo un gran discípulo,
Platón, el de la República y los 36 diálogos. Y Platón tuvo un discípulo mucho mejor que él, Aristóteles. Aristóteles era el hombre que lo sabía todo, que lo dominaba todo, hacía física, metafísica, ética, argumentación. Debe ser porque tenía, así como Platón tenía la academia, Aristóteles tenía el liceo, una especie de universidades. Y supongo que estas personas inteligentes se rodearon de lo más valioso, consejeros, vamos a llamarle, que les ayudaban a tomar decisiones. En la ética de Nicomaco, por si acaso, Nicomaco se llamaba a su hijo, pero también Nicomaco se llamaba a su padre. En la ética de Nicomaco hay un punto importante para esto de la ética de Bangalore o los códigos éticos como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se llama la dorada mediana, otros le llaman la mediana dorada, pero para ustedes un punto medio. Es bien sencillo. El ejemplo que se da generalmente es el siguiente. Lo que está acá en el medio, la cámara por decir que nos están mirando, vamos a llamarle que es el punto medio, la virtud. La virtud. Lo que está en las sillas rojas o al costado son los errores o vicios que una persona podría cometer. Por ejemplo, si alguien se está ahogando en un lago, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes lo salvarían? Por favor. Solo el doctor Corrales. Muy bien. Muy bien. Es un hombre con valores, es un hombre con virtud, es un hombre que ha transmutado el egoísmo y lo ha vuelto solidaridad, cooperación. Ya, pero no solo nadar. Eso es lo que usted dice muy bien, cabeza, tronco, ¿no? Muy bien, doctor, pero tiene el valor, ¿sí o no? Ahora, si el doctor salva a una persona, correcto, ¿sí o no? Pero el que ustedes, la mayoría que no lo salvan, es un hombre que se llama cobarde, ¿sí o no? Temeroso, que no es malo, porque según los de la escuela patrística y escolástica, la única manera de entender la ley natural es la sobrevivencia. Por sobrevivir mato, miento, como hacen en el Congreso, tiro dedo, colaboración eficaz le llama a alguno. ¿Por qué? Porque naturalmente tengo que proteger lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Me hizo a mí, pues. ¿No? Tengo que protegerlo. ¿Se da cuenta? Por eso que si el doctor deja de protegerse y corre el riesgo, sabiendo nadar, que le dé un calambre o el peso de esa persona sea mayor y lo hunda, es una persona virtuosa. Y los que no lo hacen no están mal, pero no tienen esa virtud, el valor. Hay valores, vamos a poner otra vez la rayita, que son por defecto. Y hay valores que son, hay errores que son por defecto. Vamos al mismo ejemplo. Un error o un vicio por defecto es la cobardía. La virtud es el valor mismo, ¿sí o no? El coraje. Y en cambio, hay otro que tiene demasiado valor, ¿entiende? Pero es un temerario. ¿Por qué? Porque podía salvar a uno, pero él quiso salvar a todos. Y lógicamente se tenía que agotar. Y producto de ese agotamiento se va a morir. O sea, tú puedes poner tu empeño en aquello que puedes hacer. ¿Entiendes? De repente cae un superjuez y quiere bajar toda la carga. Pero no va a bajar toda la carga a nivel nacional. ¿Sí o no? No se puede. O sea, todo dentro de lo prudente. Vamos a poner un caso del sistema de justicia. Un juez, ¿ya? Un juez. Una de las virtudes más importantes es en un juez, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes? Dicen los estudiosos de estos temas de filosofía moral, prudente,
prudente. Te condena con los hechos y la evidencia y las pruebas, ¿sí o no? Te pone una determinación de la pena ni muy extensa ni muy baja, ¿sí o no? Al asesino, lo del asesino. Al robagallinas, a los del robagallinas. A los que están traficando con odres, por decir, a eso hay que darles un poco más, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es el perjuicio que hace. Entonces, el juez es prudente. Pero ha sucedido, y para eso están los órganos de control, lógicamente no en Junín, porque para mí todos los jueces de Junín están correctísimos, bien dirigidos, vamos a poner en otras partes del Perú. Hay jueces que en vez de usar la virtud de la prudencia, tienen un error o un vicio por defecto. No han leído. Son ignorantes. Saben de todo, ¿eh? De la Peña Ferrando, pero no saben de las leyes, no saben de la interpretación, no saben de lo que es ser diligente, otro valor. No saben lo que es ser competente, idóneo. Entonces eso no luce, sino eso te desluce. Y ahí tienes un error por defecto. Pero hay otros, saben la ley, saben el derecho, desgraciadamente lo tuercen y se vuelven arbitrarios. Un juez arbitrario y un juez ignorante, ninguno es mejor. Los dos están en la zona errónea. ¿Y cuál es lo correcto? ¿Cuál es la zona acertada? La prudencia, la prudencia. Entonces, tanto Platón con su República y sus diálogos y Aristóteles con el punto medio, dorada mediana o mediana dorada, porque eso está en su idioma, ha sido traducido, son importantes. ¿Y quién lo recoge? Lo recoge los que hicieron los principios de Bangalore, porque no solo estamos hablando del hombre moderno, del hombre actual, sino estamos hablando del humano como especie. Y solamente hay dos grandes rutas, y lo saben acá los religiosos, no como la señorita que está al fondo, del juzgado de paz, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? ¿El bien o el mal? Ese es todo. El pecado, el delito o la santidad y el cumplir las leyes. Los griegos le llamaron una aporia, significa un problema de difícil solución. ¿Hago esto o no hago esto? ¿Me paro o me quedo? ¿Vengo temprano o vengo tarde? ¿Acabo la carga esta semana o la dejo de acá a fin de mes? Constante paramos eligiendo. Entonces ellos dijeron, sí hay una manera de ser virtuoso. ¿Cuál fue la respuesta de Aristóteles? El hábito. El hábito. O sea, si mi mamá, cuando yo tenía 15, 16 años, yo era flojito y me decía, oye Miguel Ángel, cuando te levantes, saluda. Miguel Ángel, cuando te levantes, lávate la cara. Miguel Ángel, haz tus deberes. Si hubiera sido una buena madre, que lo fue, tantas veces me lo repetiría a través de que estaba en el nido, estaba en primaria, en secundaria, que cuando me fui a una institución con el Ministerio Público, yo ya sabía mis deberes y mis obligaciones. Yo no necesitaba de otra persona, no necesitaba de control, porque sé que hay unas reglas. El secreto de las vidas en instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, es saberse el ABC de las reglas. Aquellos necios torpes que no quieren aprender las reglas, solo tienen el duro golpe de la vida, decía Demócrito. Con una cháchara es suficiente para darte cuenta quién es 7G o 1G en velocidad para aprender. Siempre hay gente que se demora en aprender, pero no es porque tenga algo malo, sino que no tiene el interés. Cuando uno va por la calle, le digo a mis alumnos, ¿qué es lo primero que ves? ¿Entiende? Uno dice, doctor, yo veo hombres, seguro mirará pues su inteligencia.
Y usted, yo miro mujeres, listo. Y otra por ahí, doctor, yo miro calcetines. Su gusto será, pues. Y otro dice, no, yo miro la iglesia, los autos, querrá tener un auto. De acuerdo a la neurociencia, cada uno dirige la intencionalidad a lo que quiero. Me pasó con un adjunto que está en Lima ahorita y me dice, doctor Villalobos, yo me he dado cuenta que usted es muy generoso, pero hay algo que no me gusta en usted. Dime, porque yo quiero saber qué malo hay en mí también. Usted va poniéndose un montón de conferencias y todo lo dice. No se queda nada para usted. Es más, alguien les pide sus PowerPoint, ¿no? Ya está muy bien. Pero la pregunta es, ¿cuánto queda en ellos? Les voy a decir el ejemplo. Dije, mira, le digo, mi querido Frank, uy, se me salió. A ver, ¿cómo se llama el autor que dice que hay 4 situaciones que desmerece la inteligencia humana? Y te lo he dicho 25 veces. Y tú dices que yo entrego todo. Doctor, no me acuerdo. ¿Ves? Hay tierra fértil y hay tierra infértil. ¿Sí o no? Como la palabra de Dios, ¿no? Entrará a los buenos corazones y a los necios no va a haber ningún fruto. ¿Me entienden o no? Entonces, yo no regalo nada. Simplemente estoy compartiendo con la esperanza de que se retenga. Pero como no es de su interés, se va a ir. Por eso me gusta esto de las grabaciones, porque al menos queda. Aquel que le interesa, ahora sí le va a prestar atención, lo vuelve a ver. Pues, interesante. ¿Cuáles son esos que interesan? La ignorancia, la superstición, el miedo. ¿Se acuerdan del último o no? Por acá también yo conozco varios. La intolerancia. Entonces, puede haber un magistrado que entienda los principios de la India, conocido como Bangalore, que son 6, pero el último vienen 2, que prácticamente son 7, si es ignorante. La otra pregunta, ¿qué cosa es ignorante? ¿Es un término malo? Depende. Si yo soy, se supone, ¿no? En 30 años, justo estoy cumpliendo 30 años, doctor, qué viejo estoy, en el Ministerio Público, si soy penalista, no puedo dar pena, pues. Estoy yendo a las audiencias acá con los distinguidos jueces, he tenido uno en la mañana, y me he sorprendido porque los jueces de esa sala, no voy a decir su nombre para que no se pongan celosos los de la otra sala, pero han aplicado el jusmoralismo, increíble, interesante, ¿ah? Entonces, cuando uno no sabe lo que debe saber, cuando uno sabe lo que uno no debe saber, no hay problema. Pero cuando tú no sabes lo que debes saber, un teólogo tiene que saber religión, un científico de la ciencia, un abogado de las leyes, un penalista del derecho penal. No, pero narra historia. No, acá no está para narrar historia, señor. Acá está hablar en esta sala para hablar de derecho penal. Excepciones, prescripciones, prisión preventiva, fundamentación. Entonces, la ignorancia, cuando no sabes lo que no debes saber, lo que no te es útil, no te preocupes. Gracias a Dios soy ignorante. Pero cuando tú algo debes saberlo, por ejemplo, el código ética del Poder Judicial de esta fecha, y no lo has leído, ese tipo de ignorancia es mala, doctor. Y gracias por la invitación. ¿Entienden o no? El segundo, el tema de la superstición. Ahora están los antojitos, ¿no? Antes no había los antojitos acá en la esquina. Esto, por ejemplo, en trayectoria a los jovencitos, esto fue una discoteca, doctor Corrales. Fue una discoteca. Yo he visto gente que evade las escaleras. Hay algo malo, no me vaya a pasar. Supersticiosa, como ver un gato negro,
¿sí o no? Como que se me cayó la sal, ¿no? Ahora voy a pelear con la suegra, ¿no? Algo así. Estoy con ideas imaginarias. De la época que decían, los chanchos vuelan, las brujas existen, y por eso la Santa Inquisición mataba. No había garantías. Increíble, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, la superstición a un juez de ahorita puede ser un caso anecdótico, pero no es lo primordial. Yo para hacer una sentencia no voy a tirar una moneda al aire. No puedo hacer eso. ¿Sí o no? Tengo que analizarla y ver lo bueno y lo malo y la toma de decisión. Yo nunca podría ser juez, porque si me equivoco, verdad me traumo. Prefiero ser magistrado del Ministerio Público, opinólogo, ¿no? Pero con fuerte que le tome la decisión los jueces. Por último, impugno. Ignorancia, superstición, el miedo. El miedo está extramuros de la época medieval. Si usted, señor juez, proyecta ley, ¿no? Se va en contra de la ley, usted va a tener problemas, hasta destitución, delito penal. Pero, ¿qué dice los principios de Bangalore? ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde está la independencia? Para tener autonomía e independencia, un juez aquí o en cualquier parte del mundo tiene que tener valor. Aunque se caiga el cielo, usted queda libre. Y aunque se caiga el cielo, usted queda aquí culpable. He aquí mis fundamentos. Usted me decía, magistrado, hágame justicia. Esta es la justicia. La justicia de la interpretación, la justicia de la argumentación, la justicia de la redacción clara, entendible, el método de la sistematización. Ahí están. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Y cómo llegaste a pensar así? ¿Por qué opinas como opinas? ¿Y cómo llegaste a opinar así? ¿Por qué el señor juez decide como decide? ¿Y cómo llegó a decidir de esa manera? El mundo de hoy necesita fundamentos, justificaciones. Miren qué importante estas dos personas, Platón y Aristóteles. Pero vámonos a una época más moderna. La Ilustración, son 4 los periodos de la justicia. Época antigua, donde básicamente había un trasfondo, la mitología. Poseidón. 2, el mundo de la fe, usada por los católicos con otros fines. Por eso crearon la Santa Inquisición. A la hoguera. Bruja, a la hoguera. Pensador, a la hoguera. No había libertades. Pero en la época de la Ilustración, por eso que Kant dijo, yo estoy en contra de la intolerancia. Estoy en contra de argumentos metafísicos. Tengo que dar mis razones. Y es el mundo de la Ilustración, de las luces, de la iluminación, como dejando atrás el mundo de las sombras, del mundo oscuro, de las tinieblas. ¿Sí o no? Tenían miedo a hablar, tenían miedo a opinar, pero este Kant y todo lo que le rodeaba dijeron, no, hay que tener razón. Y entonces ahí nace el concepto de persona. Persona no podía existir en la época de Sócrates y Aristóteles, porque era una sociedad esclavista. Esclavos había. ¿Quiénes eran los esclavos? Aquellos que en una guerra decían, eres mi esclavo o la muerte. Renunciaban a la muerte y se volvían esclavos. Y luego en la época medieval, feudal, ¿quién fue sustituido? El siervo, en relación al señor feudal. Tú vives en mis tierras y tú vas a pagar un derecho. Y yo tengo una serie de derechos, ¿entiendes? Pero en la Ilustración, ¿qué hicieron? ¿No? Todo tiene, como diría Condorito, una explicación, una razón. Pero a veces la razón
no es suficiente. Ahí lo dejo. ¿Qué nos dio el pensador Kant? Ya saben, estoy con el método Leas, ¿ah? Primero leo, después estudio. ¿Quién es el autor? ¿Qué es Kant? ¿Por qué escribió el criticismo de la razón pura y otros? Luego analizo cuál es la finalidad, lo teleológico, más allá de lo literal. Y ahora lo explico. Yo no lo puedo explicar si no lo analizo. No lo puedo analizar si no lo estudio. Mi caso. Y yo no lo puedo estudiar si no lo leo. Método Leas. Espero que a alguno acá o los virtuales les sirva. Entonces, ese Kant, a diferencia de Platón, ¿no?, y sus diálogos, era un estilo literario de esa época, y a diferencia de Aristóteles y su ética de Nicomaco, nos dio a pensar una cosa muy importante. ¿Por qué el mundo solo aprecia los derechos? Claro, ¿cómo no se iba a apreciar los derechos? Tantos tratados, convenciones internacionales, ¿no? ¿Entiende? Pero fue más inteligente. Escribió un libro sobre la paz. Nunca va a haber paz mientras que haya conflicto. Y siempre va a haber conflicto si es que el hombre solo piensa en derechos y no deberes. ¿Cuál es el deber de ustedes como asistentes? ¿Cuál es el deber de ustedes como jueces? ¿Cuál es mi deber como funcionario público? ¿No? En este universo de jueces, fiscales y autoridades. ¿Cuál es mi deber? A obrar con corrección. Otro elemento de los principios de Bangalore. Miren, ¿cuántos voy enumerando? No se trata de decir en qué consiste, sino a través de los ejemplos históricos, cómo se van naciendo, brotando. El imperativo categórico le llamó. Hay un imperativo hipotético, si quiero lo hago, si quiero no lo hago. El categórico es una máxima. Señor presidente, vamos a ponernos de acuerdo de que todos los días jueves a las 5 de la tarde, todos vamos a comprometernos por lo menos una hora con un invitado, que pueden ser ustedes, como ponentes, hablar de los diversos temas de la justicia, gestión pública, hacer una revista, lo que sea. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese acuerdo plasmado en la pizarra lo llevo a nivel de máxima, como no mentir, como no matar, cumplir mis deberes. Qué diferente sería, ¿no? Imagínense, lograr eso, ese compromiso. Pero alguien dirá, no señor, mi derecho es decirme a las 5, y algunos ya están bajando 5 para las 5, en otras instituciones, que no es ni Ministerio Público ni Poder Judicial. Correcto. Qué casualidad que a las 5 ya están marcando 5, que nunca te cambiaste, bajaste, nada. Increíble. ¿Sabes qué significa eso? Doctor, a veces poco que duele. Se llama ¿cómo? Desinterés. Hay algo en esa institución. ¿Por qué el día del abogado no van los abogados? ¿Por qué el día del ingeniero no van los ingenieros? ¿Por qué están desilusionados? Y no es cuestión de dinero, ¿eh? Hay algo que no les está gustando y hay que reflexionarlo. Falta mística. Los principios de Bangalore, para cumplirse, además de transparencia, honorabilidad, tiene que ir con ese deseo llamado mística. Camiseta le llaman. Yo soy del Poder Judicial, yo soy del Ministerio Público, soy de la Policía Nacional. ¿Correcto? Entonces, eso es importante. La ética se ha seguido trabajando, ya no en época antigua, medieval, moderna, sino que vinieron los que sospechaban de la razón. Yo, si tuviera que criticarle algo al Código Procesal Penal, con el respeto que se merece los funcionarios, ¿cómo se les ocurre poner el vocablo sospecha en un mundo de garantías? La sospecha es sacada ¿de dónde?
de la época medieval, utilizada por la Santa Inquisición. No me gustaba tu cara, muerto. No me gustaba tu manera de pensar, muerto. No hacías lo que yo quería, muerto. Por lo tanto, yo sospecho que tú eres malo y te mato. Primero sospecho y después te mato. Eso no se puede utilizar, sino que nuestros procesalistas, ¿no? En vez de buscar una palabra más interesante, ¿cómo va a rebuscar en el cajón del medioevo? ¿No es correcto, sí o no? Hay tantas maneras de usar el vocabulario. Sospecha. Bueno, después ya inicial, sospecha fundada y otros, pero no me parece lo adecuado. En esta época, por ejemplo, hablando de los valores, la primera pregunta que se me ocurre, doctor Corrales, es ¿por qué yo tendría que utilizar los principios de valores si tengo el Código de Ética del Poder Judicial? Parece absurdo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a irme hasta la India con 6 valores, que en realidad son 7? Si mi mismo Código de Ética del Poder Judicial me regla y me dice cuáles son. Y miren, son valores o principios muy buenos. Acá los tengo. Por ejemplo, acá dice, autonomía e independencia judicial. ¿Qué significa independiente? Que ningún poder del Estado me puede decir nada. Nada. Que soy congresista, qué bonito. Que soy presidente de la República, qué bonito, lo felicito. Yo quisiera, no señor, acá no. Este es el Poder Judicial. Y acá nosotros somos autónomos en nuestra toma de decisiones. Decían los romanos, dame los hechos, te daré el derecho. ¿Correcto o no? Juris novi cubias, ¿sí o no? El juez tiene esa facilidad de calificar, ¿no? Entonces, cuando pone, por ejemplo, autonomía e independencia, el juez debe encarnar y preservar la independencia judicial en todos sus actos, tanto individuales como institucionales. Y acá viene una pregunta, ¿cómo? ¿Yo no soy magistrado de 8 a 5? Una buena pregunta, ¿no? ¿Se acuerda de esas canciones, doctor, de Javier Prado? ¿No? Te metiste de soldado, ahora tienes que aprender a aprender. Lógico, si no te gusta la institución pública, ahí tienes a Zángaro, tienes Calisto, y puedes poner tu estudio, y puedes poner una orquesta, pero cuando tú entras de la puerta, ¿estás acá? Ya coges reglas institucionales y compromisos. ¿Y qué te dice ese compromiso? Que también abarca más de las 5. Hay algunos curiositos, ya ves, el secreto está en la encerrona, vámonos a Concepción, cerremos con 7 candados. Está como la cuestión esta de Higgins, ¿no? La gente correcta no solo es cuando la ven, sino también cuando se esconde y no la ven. Porque ser magistrado, yo lo veo así, es como una mística, ¿no? Te sientes bien, te sientes confortable. Son los valores que quieres vivir, comprometerte. Quieres ser algo distinto en la sociedad. En el año 30-40, la primera autoridad conocida en los pueblos del Perú no era el juez. ¿Quién era? Era el policía. Y el policía se acercaba a 3 cuadras y la gente ya estaba esperándolo para decirle buenos días. Hoy lo empujan, lo gritan, no le hacen caso. Se ha perdido el principio de autoridad. El juez no puede perder el principio de autoridad. ¿Cómo se legitimiza? Con sus decisiones. ¿Qué decisiones? Como en Aristóteles, las erradas por defecto, las decisiones erradas por exceso o las prudentes. Las prudentes. Entonces, esto implica una atención
cómo debe ser y cómo te debe gustar serlo. La mujer del César no solo es, sino hay que aparentarlo. Eso es correctísimo. ¿Por qué? Porque sencillamente has cruzado la puerta, estás en una institución y hay reglas. Reglas para estudiar, reglas para trabajar, reglas familiares, reglas políticas. ¿Te das cuenta? Pero también hay aquellos que rompen las reglas y por eso entran al mundo o del pecado o al mundo del delito. Entonces, ¿de qué te quejas cuando los jueces toman una decisión? Señor fiscal, usted ha dicho que somos una organización criminal. Por su culpa, mi mujer le ha dejado mis hijos. ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué recién te acuerdas de ellos? Yo no he traído a nadie. Ustedes se han adecuado a esa conducta indeseable llamada delito y nosotros simplemente lo estamos exponiendo para que estos magistrados hagan justicia. Y lo que ellos digan, eso será justicia legal. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros queremos cumplir con las reglas, tenemos que saber de principios, de valores que nos da la estimativa, tanto los nacionales como el Código de Ética del Poder Judicial, como el Código de Bangalore, que ilumina, irradia a todos nosotros. El artículo número 1, miren lo que dice, la sociedad, primero completo, ¿ya? El Código de Ética busca dotar a los jueces del Poder Judicial peruano de un conjunto ordenado de reglas. ¿Ven? Sin reglas, hard. Sin principios, working. No tenemos nada. Dos cosas nos guían: el derecho, las reglas, y la ética, que también son reglas. Cuando los cumples, te aplauden. Cuando no las cumples o le esquivas, te pifean. Porque el hombre es un ser estimativo, tremendamente estimativo. Hoy qué fea la vida de ese señor, ¿no? Qué fea la vida de esa señora. Qué buena es mi vida, ¿no? Criticar. Cada uno tiene su manera de vivir. Hay que vivir la vida sin temores ni temblores, pero acatando las reglas. Y así comienza este Código de Ética del Poder Judicial, de un conjunto ordenado de reglas que orienten el comportamiento humano. Y dice en el segundo párrafo, la sociedad espera de los jueces un comportamiento de excelencia. Hay una filósofa que se llama Adela Cortina, usted la debe haber escuchado, doctor. Adela Cortina es una española, una viejita, está viva, pero muy talentosa. Un día se le ocurrió escribir un artículo en España, se llamaba La porofobia, como el poro, aporofobia, significa rechazo al pobre. Cuando ustedes van a la catedral, ven que la gente se arrodilla, llora, se golpea el pecho. Una vez que pisa la puerta para afuera, parece que se volviera a poner su saco de siempre. Se olvidó de toda la cháchara del curita, porque no interesa si es cura o es pastor. Mientras que estés en el ambiente del Señor, todo consejo es válido. Lo demás ya son clasificaciones. Mientras que no te digan, anda, mata, anda, viola, si no hace el bien y ama al prójimo, es suficiente que se repartan las religiones, creo yo. Pero ven a un pobre que se arrastra, doctor, tienes ahí 50 soles en monedas y te vas al otro lado, por no darle un sol, 2 soles. ¿Cómo? ¿Y la solidaridad? ¿Y el amor al prójimo? ¿O ves una persona que está con la piel que se le pudre, vamos a decir, y te asusta, ¿no? Eso le puso a Adela Cortina, la porofobia, el rechazo al pobre. ¿Cómo es la atención en una institución pública del Estado? Anda al Banco de la Nación. Yo tengo la particularidad que me ven, será porque tengo tantos años acá, doctor, acérquese. No, déjeme nomás. Yo voy a hacer la cola de los viejitos. ¿Ya? Y entonces
Pero viene un pobre acá, oye, guachimán, sácalo de acá. Como te ven, te tratan, ¿no? ¿Se da cuenta? Esa porafobia no puede ser un maltrato en lo judicial. No interesa si es de la Bayer o si es una persona que se levantó a las 5 de la mañana, dejó su ganado, sus vacas y todo, y quiso hablar con un magistrado. Tiene que ser tratado con ¿qué? Lo que dice acá, con excelencia, decía. Excelencia, ¿qué significa? Duplicar, triplicar, cuatriplicar la calidad del servicio. Yo tengo la suerte de tener buenos padres. Como les contaba al comienzo, hijito, saluda, buenos días, buenas tardes. Hijito, ha entrado una persona adulta, párate. Señora, siéntese. Luego en la universidad me iba en combi, señor, siéntese. Una sonrisita, así como Sami acá. Siempre que la veo se puede afable, ¿no? Aunque cara vemos, corazones no sabemos, pero vamos a suponer que todo está bien. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? O sea, el secreto de la excelencia está en las buenas prácticas profesionales, está en los hábitos, está en tener conciencia jurídica de lo que estamos haciendo. Y luego ya viene el código de Bangalore. Así como le dije, primero hay que leer a Platón para entender a la República, o leer a Aristóteles para entender la ética de Nicomaco, o la crítica de la razón o del juicio para entender el a priori posteriori de Immanuel Kant. Este es un pensador moderno y me llama la atención Zagrebelsky. Miren, primero es así, ven la obra, la leen, ¿correcto? Ahora vamos a estudiar. ¿Quién es el autor? Acá dice, ¿no? Dice, Gustavo Zagrebelsky nació en San Germano de Chisone, Italia, en 1943. Mi mamá le gana por 2 años, desde el 41. Ha sido juez y presidente de la Corte Constitucional Italiana. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Turín. Entre sus obras cabe destacar la Giustizia Constituzionale, ¿no? En italiano. Bueno, lo que es de Guachafaz, en castellano. Derecho Constitucional, Justicia Constitucional, Sociedad y Estado Constitucional y otras más. Miren, en 5 líneas. No necesita más. Y por ejemplo, acá hace un prólogo, ¿no? ¿Dependen los derechos humanos de la ley? ¿Cuál es la razón, la relación entre esta y las exigencias de la justicia? La respuesta a lo que es realmente fundamental no está contenido en la de Babel de las lenguas. Y por ejemplo, acá hay una parte interesante, los caracteres generales del derecho constitucional. Por ello, los grandes problemas jurídicos jamás se hallan en las constituciones. En los grandes problemas, en los códigos, en las leyes, en las decisiones de los jueces o en otras manifestaciones parecidas del derecho positivo, con la que los juristas trabajan, acá está, ni nunca han encontrado ahí solución. Nosotros, ¿qué tal, doctor? Nosotros tenemos que aprender. Hart, por ejemplo, ¿qué dice? Para un problema hay varios caminos de solución. Y por eso que los americanos se dan el gusto de ser discrecionales. Esta solución me parece la más adecuada. Pero para la gente que coge los principios de working, solo hay una respuesta. Y entonces él crea la figura, por ejemplo, del juez Hércules. Dice, en este edificio de 5 o 6 pisos hay un principio. Vamos a descubrirlo, vamos a hallarlo. Y con ese vamos a solucionar el problema que tiene en este momento una de las salas penales. ¿Se das cuenta? O sea, 2 corrientes del pensamiento. El que tiene un problema con varias soluciones o el que tiene el problema con una solución. Entonces, este código de ética del Poder Judicial, para ser excelente, ¿qué ha tenido que hacer? Adecuarse
a estos principios éticos de Bangalore. No es que el código de ética del Poder Judicial o del Ministerio Público sea superior a los principios de Bangalore. No es que los principios de Bangalore estén en un nivel superior al código de ética del Ministerio Público o del Poder Judicial, sino que son una simbiosis. Se necesitan estrecharse para dar la figura de integridad, de corrección, de autonomía, de imparcialidad. ¿Me entienden o no? En general y en cristiano, para hacer una buena chamba en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. De eso se trata estas ideas. Para terminar, ¿no? Generalmente, pero unas preguntas si se da en el caso, ¿no? Creo que me he excedido. Donde hay un pensador, hay un pensar. Donde hay un filósofo, hay un filosofar. En el ejemplo de Platón, ¿cuál es su filosofar? A través de los diálogos, conversaciones imaginarias o ficticias sobre la política, sobre la justicia. Miren, usted, doctor, que está a cargo ahora, lo felicito, de la Comisión Regional Anticorrupción. En Platón, en la República, ¿qué encontramos, doctor? Que dice, aquellos hombres que teniendo sus bienes, sus diligencias, pero por dar honor a la entidad pública, lo han dejado, han salido pobres y calumniados y hasta presos. Y aquellos otros que no teniendo nada, solo ser sinvergüenzas, salieron llenos de dinero. Y lo curioso, hasta aplaudidos por la mayoría. Nadie es más ético que nadie en los cursos que doy de ética en la Academia de la Magistratura. Y yo siempre digo, ni yo, porque yo soy el peor de todos. No, una manera de decir, nadie está tan mal. ¿Por qué? Porque la ética no significa solamente, como diría Sócrates, mirar hacia atrás, reflexiona, critica tu vida, mejórala, sino al menos decir, a partir de ahora o a partir de mañana, voy a ser un buen funcionario, voy a ser un buen servidor público, voy a acudir a las capacitaciones, voy a ayudar a mi presidente a hacer honores en esta gestión que me ha encomendado la nación y acá. Muchas gracias y disculpen la extensión por el tiempo. Gracias. Bien, agradecemos la valiosa exposición del doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. A continuación, abrimos un espacio para las preguntas del público que nos acompaña presencialmente, así como los que nos están siguiendo de manera virtual. ¿Algún asistente presencial? Yo te voy a enseñar también el método LEAS, que es leer, estudiar, analizar y sintetizar, son métodos que ingenian los profesores. Había un tal Jacotoc, allá en la antigua Francia, que tuvo problemas con los gobernantes, doctor, y lo votaron, lo mandaron a Holanda. El primer día dijo, me van a leer un libro en francés, y los chicos no sabían francés, y les doy una semana. Cuando volvió, ¿qué pasó? Entre ellos se habían ayudado, habían usado el traductor, o sea, el diccionario, y habían encontrado la esencia, por ejemplo, de la Divina Comedia. ¿Entiende? Entonces, el profesor tiene que ser creativo. Y miren, este es bien sencillo. Yo le voy a correr, jovencito, usted, un ratito, venga, por favor. Quiero que se lo pase al señor. Una observación sobre la ética, el código, así. Hay que propiciar. Hasta 3 voy a coger, ¿ya? A ver, aunque sea, dígame su nombre, su apellido y algo más. A ver. A ver, vamos a propiciar el diálogo. ¿Qué opina estas ideas de las bacalores, del código de ética del Ministerio Público? Está tan sufrido el Perú que ya no vale la
o hay que hacer un test? No diga porque está su presidente, diga lo que siente. Muy buenas noches, doctor Corrales, muy buenas noches, señor ponente. En verdad he estado escuchando por el audífono hasta llegar acá de manera presencial. Siempre me gusta estar en la presencialidad. Yo me rijo más por el principio ético, ¿no? El principio ético y metafísico. Haz el bien y evita el mal. Me parece que si todos propiciáramos ese principio, pues tanto las entidades públicas y a nivel nacional, pues cambiaríamos, ¿no? Como nación. A eso yo voy. Ahora, en cuanto usted ha estado exponiendo sobre Platón, que he leído mucho, ¿no? Ha hablado sobre el mito número 8, que es el de la caverna. También ha hablado de Aristóteles, que hasta donde yo tenía entendido, conocemos de Aristóteles por Andrónico de Rodas, porque Aristóteles no escribió nada, o no escribió mucho mejor, ¿no? Claro, ya. Entonces, lo que Aristóteles buscaba y hablaba en la Ética Nicómaco, que como usted bien lo dijo, o era su hijo o era su padre, por tradición le damos el libro al hijo, ¿no? Que lo ha escrito al hijo, pero no lo sabemos todavía. Lo que él buscaba era a dónde el hombre llega a su fin último. Lo decía la felicidad, la eudemonía, pero él quería saber de dónde venía esta felicidad, esta eudemonía, ¿no? Y bueno, también he estudiado lo que es filosofía, metafísica, y llego a la conclusión, ¿no? Hacer el bien y evitar el mal. Eso es todo, doctor. Permiso. Y ahorita se va a preparar la señorita de acá a una pregunta. Miren, qué interesante, doctor Corrales. Tenemos personas en la institución del Poder Judicial que han leído los clásicos, los tiene hasta numerados. El mito número tal, ¿correcto? Perfecto. Pero cuando uno habla de ética, esta no es estética. ¿Me entiende? Por ejemplo, una persona que no se considera agraciada va a la cirugía. Pero si es malvada, por más que se ponga una buena nariz, no se le va a ver bien. Porque la ética no es estética. Si te parece a Robert Redford, a Tom Cruise, ¿sí o no? A Marilyn Monroe, no. Ese es para otros fines. La ética es un trabajo interior. Entonces, cuando usted dice, haz el bien y evite el mal, la pregunta siguiente sería, ¿y cómo logro hacer el bien y evitar el mal? ¿Sabe cuál es? El ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una institución X y viene una persona y mi mesa de partes no lo quiere atender porque son las 10:01 y la atención es hasta las 10. Utilizamos la prudencia, ¿sí o no? Ponderamos. Entonces se le dice, mire señorita, mire jovencito, usted cumple las reglas y muy bien, pero cuando vea situaciones así, pregúnteme, yo soy su jefe, yo veré si puedo disponer unos minutos y atenderlo. Eso está en gestión pública, la eficiencia, la calidad, ¿se da cuenta? Señora, está fuera del horario, le doy 5 minutos. ¿Cuál es su queja? Mira, de repente esta te ayuda, doctor, abajo están haciendo determinadas cosas. Esa información nadie me la daba y la voy a tener en reserva y me va a ayudar mi gestión. Yo conozco 2 personas que no son de acá, sino de Lima, altos funcionarios. Uno me decía, Miguel Ángel, no te pelees con nadie. ¿Sabe cuál es lo curioso? Se peleó con todo el mundo. Oye, Miguel Ángel, el otro, me decía, escucha a todos. Y no escuchó a nadie. Y los 2 se fueron del sistema. Hacer el bien y evitar el mal es estar con la mirada atento a aquellas cosas que nos pueden mejorar con responsabilidad a mí, al prójimo, a mi comunidad, al medio ambiente, como dirían los filósofos en San Marcos, atento al bienestar. Pero para eso tengo que estar atento y ser consecuente con ello. La magistratura no se ha hecho para personas indiferentes. No es mi problema.
Es your problem, es tu problema. No, también es su problema, señor. ¿Por qué? Porque usted ha elegido una institución que es un servicio público, un servicio a la nación, es un poder del Estado, señor presidente de la República. Señor presidente del Legislativo, señor presidente de la Corte Suprema y entes autónomos, están para el servicio público. Y hay que hacer el bien y evitar el mal. Y cuando no haya principios jurídicos, hay principios éticos, porque de eso hablaba en esencia esos grandes pensadores. Ahora, del único que se dudaba era de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, pero hay 3 o 4 libros de autores contemporáneos que sí existía. Lo que yo dudo de Aristóteles es que tenga la capacidad de escribir tanto. Entonces yo digo, tenía el liceo, un instituto, una universidad. ¿Cuánto talento que no pasó a la historia? Que él cogió esas ideas y las reformuló. ¿Sí o no? Como una empresa editorial. Pero que existió, existió. Que escribió, escribió. Hasta Alejandro Magno dijo, tuvo un encuentro a los 15 años y dudaba de su sexo. Y le preguntó, ¿es malo amar a otro hombre? ¿Y qué le dijo él? No, si lo haces con corazón. ¿Sí o no? Después vino Cristo, ya todo se ve homofobia, ahora otra vez está volviendo. Es un retorno, ¿no? La vida es un retorno. Vamos, volvemos a los valores, a los principios, lo que está bien, ahora está mal, lo que está mal, ahora está bien. Todo es elección. Le agradezco. Señorita Sami. Voy a usar nomás uno más, doctor. ¿Sabe que alguien quiera levantar la mano? Y yo se lo paso. Bueno, doctor, buenas noches. Sí. Sí, doctor, como siempre es un gusto y un placer escuchar sus ponencias, doctor, y agradecer también al doctor Ricardo que, vine sin pensar esta capacitación y es un tema súper importante, ¿no? Que me ha abierto la mentalidad, como se dice, y me ha motivado a poder estudiar más también, porque es algo muy importante que usted nos ha indicado hoy día, que para aplicar la ética tenemos que tener el conocimiento. El conocimiento creo que es la base de todo, doctor. Y respecto a la ética que usted también me ha explicado hoy día, creo que es algo importante, que también nosotros como personal jurisdiccional y los magistrados, es algo que tiene que nacer en nosotros y tenemos que tenerlo presente, porque así fortalecemos también la imparcialidad de la justicia peruana. Muchas gracias, doctor, nuevamente. No podemos esperar que algo te nazca. Lo que no nace no crece también, hay un dicho, ¿sí o no? Sino también tenemos que aprender, porque somos eminentemente sociales, vivimos de reglas, lo dice el Código de Ética del Poder Judicial. Entonces yo creo que aprender es poner voluntad, poner atención, tener consideración. ¿El para qué? Cuando Sagravesky, por ejemplo, doctor Corrales dice, el derecho es dúctil. ¿Qué cosa es lo dúctil? Lo que lo puedes formar, ¿sí o no? El problema no está que el derecho sea dúctil, con el debido respeto para el autor, sino que las personas también lo seamos. Personas necias no van a hacer caso ni al dúctil ni al derecho duro. Necesitan el golpe de la vida. Entonces, yo creo que hay que amar la carrera, hay que amar el conocimiento, hay que respetar a las instituciones, porque al respetar a las instituciones estamos en un sistema democrático de Estado constitucional y sobre todo entender que si no tenemos reglas o no aplicamos reglas, como dirían los jóvenes, estamos en nada, y eso no lo podemos permitir. Y por último, señorita, el administrador. Doctor Miguel, buenas noches. Agradecerle su ponencia, la verdad que
Usted es un catedrático y nos ha enseñado, particularmente a mí me ha enseñado varias cosas. La importancia de los valores, lógicamente, que actualmente va cambiando con el tiempo, como usted lo renombró a filósofo Kant, que nos habla sobre el espacio y tiempo, ¿no? Todas las cosas en el tiempo van cambiando. Una de las cosas que, por ejemplo, es el aborto, ¿no? ¿Quién tiene derecho a la vida, no? ¿Por qué le puedes quitar la vida a ese niño que está adentro? Se está creciendo. Pero también tenemos que ver el derecho de la vida de la persona. Entonces va cambiando con el tiempo y el aborto ya prácticamente en algunos países se reconoce como algo, como un derecho. De igual forma, en nuestra vida diaria actualmente está entrando la tecnología, la inteligencia artificial. Usted hace su trabajo, le dicta a la inteligencia artificial, se lo va a componer, se lo va a dar y prácticamente está burlando algunas reglas que anteriormente eran reconocidas como que tú eres el autor de una obra, de una composición, de un hecho judicial, lo que al final prácticamente te estás utilizando la inteligencia artificial para saltar muchas cosas que anteriormente eran reconocidas como reglas y obligaciones, ¿no? Entonces, también surge en estos momentos la autocrítica. La autocrítica es una forma de crecer, pero es criticarse a uno mismo y reconocer sus errores. Y lógicamente que eso tiene que ver también con muchos valores éticos que tú te has formado desde joven, desde niño, como usted lo manifiesta varias veces con respecto a su señora madre, que le dio reglas desde muy niño, ¿no? Y lógicamente que esa autocrítica se utiliza más que nada en áreas de tipo socialista, pero es una de las formas de crecer de las personas reconociendo sus errores, ¿no? Pero ese reconocer es propio de uno mismo y lo va a hacer en su profesión, en su forma de trato a las personas, en la forma de creerse a sí mismo qué es lo que puede dar como persona, ¿no? Y lógicamente que en la conclusión para mí, de toda su ponencia el día de hoy, es reconocer de que los valores en todo acto como persona son muy importantes. Nos hace más humanos. Gracias. Bueno, para terminar, yo he visto en su acotación, por lo menos, a unos puntos que vale la pena rescatar, y gracias por la intervención. El mundo actual es consumista, el mundo actual es pragmático. Como dicen los norteamericanos, time is money. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No tienes, no vales. Por eso es que somos una sociedad consumista, de tarjetas de crédito. Y dejamos al lado valores como la honestidad, el aprecio, la consideración hacia los demás. Yo creo que las máquinas tecnológicas deberían parar un rato, como diría Norberto Bobbio, y darnos un espacio para ser más humanos, más considerados. Respecto a la inteligencia artificial, es el futuro, que ya es ahora. No lo vamos a poder evitar, y qué bueno, porque el hombre tiene que escapar de la Tierra, porque algún día la energía se va a acabar, no ahorita, y hay que buscar nuevos espacios. El hombre nació para otros espacios, en una visión futurista, ¿me da cuenta? Y la inteligencia artificial ayuda. Pero en el caso de la decisión judicial, yo creo que esos temas, y lo dice el Banco Mundial, ¿no?, está para temas administrativos, pago de multas, lo que sea. En el tema, por ejemplo, en la mañana quería comentarle, doctor Corrales, es una audiencia que ha demorado 3 años.
Es increíble. En el caso de una menor de edad que en la imputación ha sido abusada sexualmente, pero por la maniobra del abogado, ¿no?, al oponerse de que pase a la prueba anticipada a la Cámara Gesell, ¿no?, se han demorado 3 años. Y me viene con principios del derecho, pero que son inoportunos. Esta justicia demora mucho, la omisión de los jueces. Entonces yo dije lo que tenía que decir como magistrado y me dieron una respuesta jusmoralista, doctor, tal vez por la última conferencia. Felicito a esa sala, le dije yo los felicito, que si bien es cierto la ley es la ley, el principio es el principio. Y estamos hablando de una menor de edad que ha sido ultrajada, en el cual esa diligencia de prueba anticipada es fundamental, o si no viene la impunidad, la absolución. Y esta sala decidió aplicar un principio no jurídico, sino jusmoralista. Hay que, como dice usted, hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Verdad? Alégrese, señor presidente, entonces son nuevos aires, solo hay que contagiarlos. Y con eso creo que ya está bueno, ya será, si Dios quiere y la paciencia lo permite, hasta luego los que están en el aire, a ustedes, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Agradecemos nuevamente la ponencia del doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. No habiendo más interrogantes en los asistentes presencial y virtualmente, anunciamos que se va a subir al chat la caja de registro para que puedan registrar su asistencia los que se encuentran enlazados a través del Meet. Y bien, ahora vamos a dar lectura a la resolución de agradecimiento. Resolución Administrativa 125-2026-P-CSJJU-PJ, que en su primer artículo resuelve agradecer al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero por su participación en el evento académico organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín y felicitarlo por su intervención como ponente durante la conferencia magistral Los Principios de Bangalore y su irradiación en la justicia peruana, desarrollada hoy lunes 26 de enero de 2026. Invitamos al doctor Ricardo Corrales Melgarejo, presidente de esta Corte Superior de Justicia de Junín, a hacer entrega de la presente resolución. Doctor Miguel Ángel Villalobos, permítame hacer entrega de la resolución que le reconoce como expositor esta oportunidad sobre un tema tan importante como los principios del banco. Agradecemos a los asistentes de manera presencial y virtual. Gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral. Invitamos ahora a todos los presentes